ya que llegó el momento de la palabra de Dios, pues vamos a leerlo. Dice así el verso 3 en adelante, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tome asiento un momento, ya que usted quiere sentarse. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero aprovechar la ocasión y en esta noche poder predicar y compartir la palabra con ustedes con el tema: Jesús es el evangelio de Dios. Ese es el tema. Y ya que aquí hay un tema también, Jesús es el poder del evangelio. Usted escuchó cómo yo le di un giro al tema que usted tiene ya previamente para esta noche. Jesús es el poder del evangelio. Hay cosas que he estado meditando recientemente que la quiero compartir con ustedes, y tienen que ver cómo el evangelio no es simplemente lo que nosotros hemos visto toda nuestra vida, enfocándolo solo en un texto bíblico o en una forma de evangelizar, de hacer iglesia, de congregarnos, un culto, 3 cultos, 4 cultos a la semana. Eso no necesariamente es el evangelio. El evangelio es algo más que eso. El evangelio es una persona. Y por eso es que el tema en esta noche que quiero compartir y ministrar con ustedes es: Jesús es el evangelio. Jesús es el poder de Dios. Cuando tú te vas a los evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tú te vas a dar cuenta que los 4 tienen un propósito. Aunque tienen destinatario distinto, los 4 tienen un solo propósito: relatar los hechos y acontecimientos de la persona más extraordinaria que ha pisado el horizonte de este mundo. Los 4 evangelios, de los cuales hay 3 que se ligan bastante, quieren hablar de Jesús. Todo el Nuevo Testamento apunta a una persona, no simplemente a una literatura. Para que usted tenga una idea, el evangelio no es simplemente la Biblia. El evangelio es quien la Biblia revela que vino a hacer una obra aquí en la tierra. El evangelio no es una historia. El evangelio no es un cuento. El evangelio no es un texto. El evangelio es una persona. Persona de la cual usted ha escuchado hablar bastante. Usted que viene con raíces cristianas, no importa la denominación, ha escuchado hablar de Dios, ha escuchado hablar de Jesús. Y de esa persona es que yo quiero hablarle en esta noche. Porque esa persona tiene hechos reales. No son hechos que se contaron simplemente, sino hechos demostrados, como diría Lucas, hechos que tenían pruebas indubitables, acontecimientos que fueron ciertísimos, a tal punto que aunque ocurrió en el siglo I después de Cristo, hoy es siglo XXI y todavía hay gente que manifiesta que esa persona está viva, que cambia, que transforma, que impacta y le cambia el destino a todo aquel que cree en él y tiene una relación con él. Su nombre es Jesús.
Estoy aquí hoy porque hace mucho tiempo tuve un encuentro con Él. Estoy aquí hoy porque hace mucho tiempo Él perdonó mis pecados. Estoy de pie todavía porque Él me puso nombre y me dio una identidad. Si no fuera por la identidad que me dio, yo no estuviese aquí, no estuviese hablando de Él, no te estuviera diciendo que Él es bueno, que Él es santo, que Él es maravilloso, porque fuera un cuento. Pero como tuve un encuentro con Él, hoy te puedo decir que el que viene a Él le cambia el destino, le cambia el rumbo, le cambia el propósito, le cambia lo próximo que Dios hará con esa vida que no tenía conocimiento de Jesús. Jesús es una persona real. Imagínense que no tengamos el texto bíblico hoy aquí de frente. La historia atestigua que en el siglo I en Palestina, cerca de Jerusalén, existió un hombre llamado Jesús de Nazaret. Aún la historia extrabíblica atestigua que esta persona existió, que esta persona influyó el pensamiento de toda una región, de todo el mundo romano, de todo el mundo griego. Y esta persona provocó que gente tuviera la gallardía de morir por su nombre, de extender su predicación, de llegar a otros países, de decir: no me ha hecho nada mi Señor, por tanto no lo voy a negar. Quémame si quieres quemarme, porque Él no me ha hecho nada malo. En 86 años que tengo sirviéndole, gente que se tiraban a los leones, preferían que se lo comieran los leones. Esta persona ha provocado el impacto más glorioso que ha vivido este planeta. Esta persona es Jesús. Tengo un propósito esta noche. Te voy a hablar de Jesús hasta que lo entienda. Ese es mi propósito en esta noche. No te voy a traer una suma de textos bíblicos acumulativos para hablarte de Él. No te voy a traer una suma de concesiones teológicas para hablarte de su verdad y su divinidad. No te voy a traer una simple manifestación de su presencia. Nada de eso llena la expectativa de cuando esta persona entra en la vida de alguien. Incluso la diferencia entre una persona que ha dejado entrar a Jesús en su vida y quien no la ha dejado entrar todavía es notable, porque aquel que dejó entrar al Maestro en su vida, se le nota que tiene a Cristo. Wow, my God. No se le nota porque tiene una Biblia encima. No se le nota porque usa saco y corbata y ropa que cubre su cuerpo. Se le nota porque la gloria de Cristo le sale por los ojos. Se le nota porque la presencia del Espíritu Santo está en él. Amigo, tú has escuchado hablar mucho de Jesús. Has escuchado la historia de Jesús, pero todavía tal vez no conoce al Jesús de la historia. No es lo mismo escuchar la historia de Jesús que conocer al Jesús de la historia. Porque el que cuenta la historia te la cuenta Él, pero el que conoce al Dios de la historia conoce de quién le están hablando, sabe de quién le están hablando, sabe de qué es capaz ese personaje. Fíjese, Jerusalén, Galilea, toda Palestina, en el siglo I, mientras esta persona caminó por la tierra, fue impactada sobrenaturalmente. El libro de Marcos dice, en el capítulo 7, verso 37: nunca hemos visto a quien haga tal cosa, que sane a los mudos y sane a los sordos. La gente del siglo I estaban impactados con esta persona tan extraordinaria, a tal punto que ellos conocían a los fariseos, ellos conocían a quien tenía la ley, ellos conocían a los que enseñaban la doctrina, pero cuando vieron a este personaje dijeron: no nos habla como los escribas y los fariseos, nos habla como quien tiene autoridad.
No nos habla una letanía religiosa. No nos habla un discurso bíblico ni teológico. Él nos está hablando cosas que hacen que nuestro corazón arda. Como dirían los discípulos del camino de Emaús, cuando Él nos hablaba, nos ardía el corazón cuando nos abría las escrituras. Todo el pasado apuntó a un Mesías que nacería en un momento de la historia y que este personaje sería totalmente extraordinario. El problema fue que hubo personas en ese tiempo que lo tuvieron frente a frente y no se dieron cuenta de que estaban frente a la promesa del Padre. Así hay gente en esta noche que no se da cuenta que tiene la promesa del Padre en la persona de Jesús y viven todavía lejos de su presencia. Hello, le llegó. Ese impacto que Jesús provocó, y déjeme decírselo de esta manera, porque de esta manera fue que me puso a pensar. Mire, señores, la Biblia tal y como la conocemos no surge simplemente como un conjunto de escritos. Surge como producto de algo de impacto del siglo primero, de algo que removió esa ciudad, de algo que cambió la mente de la gente, de algo que sanó a mucha gente, de algo que produjo un cambio en esa sociedad oprimida por un imperio. Cuando usted vea la Biblia, no simplemente vea la historia y el cuentecito de Dios. Vea cómo el impacto del cielo se provocó a través de esa persona que, repito, en esta noche se llama Jesús. Él está aquí. Esto no es un cuento histórico. No es un cuento bíblico, no es un conjunto de pensamientos. Es un ser que ha provocado cambio, ha provocado impacto, ha provocado que una nación completa sea removida por el poder del Espíritu Santo. Provocó división, provocó problemas, provocó muerte, muerte provocó. Y no quiera tú saber la muerte de quien provocó todo eso. Porque el Hijo vino con una misión. Su ministerio apenas duró 3 años y 6 meses. Yo tengo más tiempo de ministerio que el ministerio de él. Y no me malentienda, porque el de él solo duró 3 años y 6 meses. Lo que pasa es que 3 años y 6 meses fueron suficientes para lo que él vino a hacer. Ay, papá. ¿Cómo así? Sí. Lo que pasa es que en 3 años y 6 meses el punto de él no es simplemente era convertirse en un milagrero, no era simplemente andar enseñando cosas, no era simplemente andar sanando a la gente, era llegar a la cumbre máxima de su misión, la muerte. La muerte. Wow. Oye eso, el mayor propósito de Jesús, la muerte. ¿Cómo así? En las películas, el protagonista nunca, siempre que muere el protagonista, esa película no sirve. En esta película, que no es una película, el protagonista murió, pero no se quedó muerto. Ese es el punto. Que todavía hoy, en el mismo lugar donde él vivió, hay una tumba que dice: Él no está aquí, Él resucitó. Y si eso a usted no le causa gozo, yo no sé qué le va a causar gozo, porque la única esperanza de un creyente es que su Señor resucitó y la tumba está vacía. Hello. La esperanza del creyente no son los coros que cantan, no son los 3 textos bíblicos que se sabe, no es sentir la presencia, es que su Señor trajo esa presencia a través de la resurrección. Amigo, amiga, Jesús murió en nuestro lugar como sustituto, perfecto sustituto. Vamos a resolver esto.
La palabra dice que Jesús fue puesto por Dios, el justo por los injustos. La mayoría de personas que me están escuchando aquí, incluyendo a los que no se sienten incluidos, han pecado delante de la presencia de Dios. El pecado nos separa de su presencia. Jesús, por demás de todas las cosas que hizo, vino a quitarnos ese pecado que nos separa de su presencia. Y ese pecado que nos separa de su presencia, solo era posible derribarlo muriendo en nuestro lugar. Oye, por favor, para que tú te des cuenta que cuando te invitan a un servicio cristiano como este, el fin no es simplemente que tú vengas a la iglesia evangélica. El fin es que tú conozcas al Cristo que me limpió mi pecado y que te quiere limpiar lo tuyo también. Ese es el punto. Que tú conozcas al Cristo que perdona y redime. Yo espero que tu corazón me esté entendiendo en esta noche, porque lo que estoy diciendo es real. Es tan real como el aire que tú respiras. Atención, mírame por favor. Jesús te trajo en esta noche. Yo no sé si tú lo crees, pero Jesús te trajo. Si alguien te obligó, puedo yo también llegar a creer que aún con esa obligación, porque aquí hay gente que están como si fueran obligados. Sí, usted se ríe, ese es un problema, no se ría, que de los problemas no hay que reírse así, en tono de burla. Aunque te hayan obligado, vine a decirte en esta noche que tú necesitas a Jesús. Y no importa la edad que tengas, eres pecador y pecadora, y si mueres lejos de su presencia, lejos de tu presencia, vas a pasar toda la eternidad lejos de su presencia. Apenas tenía yo 15 años y 2 meses cuando acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Puedes sacar los cálculos porque no he pasado de 30. Estoy jovencito. La Constitución, y más joven por dentro, gloria a Dios. La Constitución de la República Dominicana dice que joven es la persona que tiene de entre 18 y 35. Pero lo lamento por la Constitución, porque aquí hay gente mayores de esa edad que se sienten joven todavía. Pero hay gente que tiene menos de esa edad que están más viejos que lo que está. ¿Usted entendió? Porque todo está aquí y aquí. Hay personas que el producto de su vejez es su lejanía de la presencia de Dios. Hello. Porque dice el Salmo 104:29 que Él renueva la faz de la tierra con su espíritu. Y el que tiene el espíritu se renueva de día en día. Aquí hay gente que la tristeza lo va a acabar antes de los 30 si no vienen a Jesús. ¿Cómo así, predicador? Y la gracia, sí, la gracia se te está predicando en esta noche. Jesús, Jesús, mi sustituto, el que murió en mi lugar, el único camino de regreso al Padre. Hello. Jesús es el único camino de regreso al Padre. Si usted no tiene a Jesús, usted no tiene a Dios. Hola, lo voy a repetir. Si tú no tienes a Cristo, tú no tienes a Dios. Literalmente, yo sé por qué te lo digo. Sé por qué te lo digo. Porque cuando yo no tenía a Cristo, tenía religión, pero no tenía al Hijo de Dios. Y el evangelio no es religión. Hola. ¿De qué religión tú eres? De tal, de otra, de aquella, no importa de cuál sea. Si no tienes a Jesús, estás muerto y muerta. Siento a Dios hablando aquí.
El evangelio no es religión. Religión tiene cualquiera. El evangelio no es simplemente un cuentecito religioso. El evangelio es cambio. Ay, papá. Y ese cambio lo produce Jesús. Amigo, amiga, el texto donde leímos dice que Cristo es la imagen de Dios, que Él resplandeció en nuestros corazones para iluminar el conocimiento suyo a través de la persona de Cristo. Es como diría el verso 18 de Juan capítulo 1. A Dios nadie lo ha visto jamás. Escúchame. A Dios nadie lo ha... Búscame a Dios. ¿Dónde está Dios? A Dios nadie nunca lo vio. El unigénito, el Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si tú no conoces a esta persona de la cual yo te estoy hablando, y como te lo estoy hablando, tú no conoces a Dios. Y el que no conoce a Dios no tiene propósito, porque fue Dios que te hizo. Hola. ¿O de dónde tú vienes? Papi y mami. Y a papi y a mami, ¿quién lo hizo? Y abuelo y abuela, ¿quién lo hizo? Y por ahí María se va. El que no tiene a Dios no tiene propósito de existencia, o por lo menos lo desconoce, porque Dios sí tiene propósito, aunque tú vivas ajeno a su propósito y muriéndote ajeno a su propósito. Porque mientras vivimos ajeno a su propósito, nos morimos todos los días y no nos damos cuenta. Hola, ¿se escucha bien allá atrás? Espérate. Jesús, sí, ese que decimos que murió así en la cruz, murió así en la cruz, con clavos clavados en sus manos y en sus pies. Le dieron una pela romana de 40 latigazos y su rostro estaba desfigurado. Y todo eso por ti. Cuán grande amor. Nadie te va a amar como Jesús. Ni la noviecita ni el noviecito ese. Nadie te va a amar como Él. Aquí hay falsedad. Él no es hipócrita. Él no tiene dos caras. Él no vende sueño. Él no anda en falacia. Él es verdad de Dios para todo aquel que cree. Señores, Jesús es el evangelio. El evangelio no es otra cosa. El evangelio no es nuestra construcción religiosa, nuestro mover, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. El evangelio es Jesús. Cerca de Jesús, cerca de Jesús. Oye, cuando estamos cerca de Jesús, estamos en los brazos correctos. Wow. Y aquí hay gente que necesita estar en los brazos correctos y descansando entre sus brazos, porque solo Él te hará descansar. Este mundo te va a maltratar. Mira, primero el mundo te va a entretener, luego te va a subir en un pedestal y luego te va a maltratar y te va a matar. Porque el diablo es así. Usted escuchó, el diablo, el enemigo de las almas. Dice el verso 3. Que el verso 4, que es el diablo que tiene a la gente con los ojos tapados para que no le resplandezca la luz de Cristo. Hola. Mientras tú rechaces a Jesús, acuérdate que es el diablo que te tiene los ojos tapados. Acuérdate. Mientras tú vivas lejos de su presencia, acuérdate que Satanás te tiene los ojos vendados y los oídos bien tapados y no de cera. Cada vez que te sientas lejos de Dios, lejos de Cristo, no lejos de la iglesia, porque hay gente que están lejos de la iglesia y no necesariamente están lejos de Dios. Y no me pida que le explique eso ahora mismo. Porque estar lejos de Dios es estar lejos de Cristo. Porque si no, nos vamos a resolver a los que están dentro, que están como el hijo mayor, el hijo del hermano del hijo pródigo, que estaba dentro y estaba lejos.
eso le pedí que no me pida que se lo explique, porque ese no es el mensaje. El mensaje es la persona de Jesús. Jesús de Nazaret, el Rey de reyes y Señor de señores, el que me salvó y me perdonó y me puso bonito. Por eso Bielka se casó conmigo. Usted se ríe porque usted cree que es chelcha. Si yo no fuera bonito, ella no se hubiese casado conmigo. Si Cristo no estuviera en mí, o muerto o loco estuviera yo. Se lo aseguro. Porque el mismo estancamiento mental y emocional que yo viví dentro del evangelio, si lo hubiese vivido fuera, me hubiese muerto de depresión. Por eso es que yo no me canso de decir que yo prefiero sufrir con Cristo que sufrir sin Él. Porque el que sufre sin Cristo se muere. Wow. El que sufre lejos de su presencia se muere. Todos los días se muere. Aunque no se dé cuenta hasta el día de su muerte. Quiero que entiendas a Jesús. Él vino por ti en esta noche. Jesús es el poder del evangelio. Jesús es el evangelio de Dios.